Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga y me lo tenga con bien. Nuevamente estamos aquí para predicar nuevamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero, mi hermano, que usted se goce y que sea de buen entendimiento para todo esto. Porque el único que recibe somos nosotros. Dios pues, puede escoger a cualquiera, pero nosotros necesitamos de Él. Y si usted está viendo y está oyendo todas estas predicaciones, créame que usted aumentará en su vida espiritual. Y Dios estará maravillosamente contento con usted y con su familia. Que Dios me lo bendiga. Pasará primero un grupo para la primera alabanza, para que podamos alabar primeramente al Señor y que nuestro corazón sea preparado. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche Tierra de Palestina. Si usted se lo puede, ayúdenos a cantarla. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Es de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, los dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Pues nos escucha, pues nos ama tanto.
les bendiga, hermanos. Los dejamos con la predicación. Bueno, mi hermano. Alabanzas maravillosas esas que cuando uno las escucha, uno que está tratando de estar en el camino del Señor, se siente pues maravillosamente bien. Recuerdo antes cuando yo escuchaba la música del mundo, yo la cantaba, pero me daban ganas de salir y andar fregando en la calle. Ahora no. Ahora cuando canto una alabanza de esas, lo que siento es una alegría porque cuando muera, sé que no voy a estar en ese lugar donde hay sufrimiento, sino que me voy a gozar. Así como se goza uno con las alabanzas, vamos a gozar cuando estemos en Cristo. Y eso es lo maravilloso. Entonces, hay una esperanza maravillosa que se da en uno, que lo hace sentir siempre bien. Aunque tengamos problemas, cualquier tipo de problema, la alabanza nos ayuda a prepararnos y sabemos que lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a orar pues para poder predicar esta maravillosa palabra, porque tenemos que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para poderla entregar como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. Porque recuerde, mi hermano, mi hermanito o mi hermanita, recuerde que nosotros solamente somos un instrumento para dar la palabra. Quien predica es el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Bendícenos con tu palabra, enséñanos, ayúdanos a recibirla para poder vivirla, Señor. Ayuda a todos aquellos hermanos que la van a escuchar, que van a obtener este audio, este video, y que van a tomar muy en cuenta este consejo tuyo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Vamos a ver el libro de Mateo, San Mateo. Vamos a ver el capítulo 12 y versículo del 15 al 21. Y se llama el siervo escogido. Fíjense bien, siervo escogido. ¿De quién vamos a hablar? Cuando dice el siervo escogido, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esto nosotros lo podemos reflejar. Porque nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Padre, el cual Él envió y le dio unas pruebas bastante grandes, difíciles de soportar. También así somos nosotros. Recibimos pruebas que son a veces un tanto difícil de soportar. Pero cuando estamos con el Señor y estamos conscientes de todo, eso es un poco más suave. Por eso vamos a ver versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y él le encargaba rigurosamente que no les descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mire qué maravilloso
esta parte que es el siervo escogido. Para nuestro Padre, el siervo escogido era Jesús. Pero nosotros que predicamos el Evangelio, somos el siervo escogido de nuestro Señor Jesucristo. Aunque como se lo decía al principio, no somos nosotros quien predicamos, sino que somos un instrumento del Señor. Quien predica es el Espíritu Santo. Pero Él mora en nosotros. Y a través de ese medio donde estamos, viene a nosotros toda aquella hermosura que posiblemente nuestro Señor Jesucristo vivió. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, sentimos que estamos tomados de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque si podemos discernir la palabra que Dios nos da, entonces quiere decir que ese conocimiento que Dios le dio a su Hijo, también su Hijo a nosotros nos lo da a través del Espíritu Santo. Y esa es la alegría maravillosa que hay en nuestros corazones. Mira lo que dice. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le seguían mucha gente y sanaba a todos. Imagínense. ¿Quién no iba a llegar a que lo sanaran? Por eso la gente buscaba a nuestro Señor Jesucristo, porque era llegando con su problema de enfermedad, Él lo tomaba y lo limpiaba de aquella enfermedad. Muchas veces nosotros como predicadores nos falta esa fe. Vemos a alguien que está enfermo y estamos con aquello de que oramos o no oramos, ¿verdad? No, si lo hacemos con fe, ese enfermo va a sanar. Pero muchas veces tenemos miedo porque oramos por aquel enfermo y el enfermo se muere. Entonces uno se siente como culpable, ¿no? Lo que pasa es de que no hemos sabido escuchar o conocer los propósitos de Dios. Nosotros no sabemos, como dice la palabra, no somos nosotros lo que conocemos, lo que tenemos en nuestro corazón, en el corazón de la otra persona, perdón. Sino que la misma persona y el Espíritu conocen lo que tienen en su corazón. Y si aquel corazón está actuando mal, entonces lo más lógico es que esta persona pues ya no viva. Pero nosotros decimos, ¿y por qué se murió? Porque oré y quizás oré mal. Entonces, y eso nos empieza a nosotros a dar un cierto temor. Pero no hay que detenerse. Porque la salida de ese camino es, bueno, nosotros oremos y que se haga la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en mente y en nuestro corazón. Por eso dice, sanaba a todos. Si tú estás enfermo, si uno de tu familia está enfermo, acérquese al Señor y Él le va a sanar. Pero va a ocupar a alguien también. Aunque no es bueno que nos ocupe a nosotros. ¿Por qué? Porque nos empiezan a dar honra y gloria a nosotros y nosotros no la merecemos. Ese es el problema. Hay gente que se acerca al pastor o a cualquiera que Dios lo utiliza para sanar y dice, no, yo voy a ir donde fulano porque este me va a sanar. Pero no dicen, me voy a acercar y voy a pedir intercesión para que Dios me sane. Esa es la manera correcta. Entonces dice aquí, y les encargaba rigurosamente que no les descubriese. Todo aquel que sanaba, le decía a él, no lo mencionen, no lo digan. Pero la gente de la alegría no se podía contener, siempre decía quién lo había sanado. Y se corrió la voz.
Porque era eso lo que Jesús evitaba. Porque aún no era su hora. Más dice en el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. O sea, Isaías profetizó. Y ahí mencionó que había alguien que era el Cordero, que ese sanaba a todos de una enfermedad. Pero no era solo la enfermedad, sino que era también del pecado. Que es otra enfermedad, pero es una enfermedad quizás espiritual. El pecado más que todo espiritual, hermano. Nosotros podemos dejar de pecar aquí, pero mentalmente o espiritualmente podemos pecar. Pero ese es el pecado del cual nos habla el Señor. Porque el pecado de la carne, ese aquí va a terminar. Muere la carne, muere el pecado. ¿Por qué? Porque así lo dice Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ahí muere el pecado. Pero el espiritual, ¿dónde muere? Muere cuando recibimos a Cristo. Ahí muere el pecado original, el espiritual. Porque no crea, mi hermano, con un mal pensamiento, usted ya pecó. Todos pecamos. Pero podemos pedir el perdón. Podemos pedir la sanidad en nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo. Oiga, estaba hablando Dios a través de Isaías. Ahí estaba hablando. Esa es la palabra de nuestro Padre. Lo que estaba diciendo acerca de su Hijo. Ahora refleje esto en usted también. Miren lo que decía el Padre de su Hijo. He aquí mi siervo, a quien he escogido. ¿Por qué estamos predicando? ¿Será porque yo quiero? ¿O porque todo el que predica en la calle, en un templo de adoración o donde sea, predican porque quieren predicar? No. Predicamos porque nos han escogido. Y esa palabra, ese don que nos han dado, tenemos que aprovecharlo. Le dice el Padre, dijo el Padre, he aquí mi siervo, a quien he escogido, nuestro Señor Jesucristo, mi amado, dice. Imagínate, si Dios le está diciendo que Jesús es su amado, ¿cómo crees que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Somos amados, por eso es que siempre nos oye. Por eso es que al hablar y al pedirle digamos que nos quite algo, Él lo hace. Él lo hace. Y nos da siempre lo mejor. Con Él nunca vamos hacia abajo, vamos hacia arriba, que es lo mejor. Nunca se pierde. Como dicen algunos pastores, dicen, con el Señor siempre es una suma, nunca una resta ni una división. Entonces dijo él, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Predica, lee la escritura. Mira, vas a hacer que el alma de nuestro Señor Jesucristo se agrade. Es decir, yo le hablo la sabiduría y ya la está utilizando. ¡Qué bueno! ¿Cómo te sentís cuando un hijo tuyo es bueno en la escuela? Sacamos pecho nosotros, ¿verdad? Pues así es nuestro Señor Jesucristo, así es el Padre con su Hijo, sacó pecho. Igual es nuestro Señor Jesucristo, saca pecho por nosotros, nos oye cuando nosotros hablamos con Él. Porque hay cosas que no se dan. Porque todavía algunas cosas las desconocemos de Él. Por eso siempre nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la vuestra.
porque él se limitaba a conocer todo. Y si no, si usted no me cree, entonces, cuando Jesús dijo, cuando a él le preguntaron, ¿cuándo será tu venida? Y él les dijo, ni yo ni los ángeles sabemos, solo mi Padre que está en los cielos. Se limitó a conocer esa verdad. Así estamos nosotros. Nos limitamos a conocer cosas del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos leer las escrituras y no lo hacemos. Podemos predicar o dar un buen consejo y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la carne siempre está con miedo, es temerosa. Y hay que vencer ese miedo. Entonces dice, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Así como el Padre puso el espíritu en Jesús, también Jesús lo ha puesto en nosotros. Por eso es que podemos entender toda esta parte de las escrituras. Mas dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré juicio, dice. ¿Por qué será que a nosotros nos va a anunciar juicio? Mira, cuando él dice que va a anunciar juicio, no está diciendo tú te vas a ir a quemar al infierno, tú vas a estar en el lago de fuego. No, él te habla de las maravillas que hay en el reino de los cielos. Te pone ejemplos con parábolas. Porque en la parábola está el misterio del reino de los cielos. Te da sabiduría, como nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para que entendamos. Para que no nos vayamos de donde Él está. Porque cuando nosotros corremos hacia otro lugar, quien nos hace leña es el enemigo. Nos quiere perder a todos. Y eso es lo que tratamos a través de la palabra. Cuando te estamos predicando, es de que no te soltes de la mano del Señor. Necesitamos que estés ahí con Él, que le seas fiel. Porque si tú eres fiel, como nuestro Señor Jesucristo fue fiel al Padre, se sentó a la diestra de Él. ¿A dónde nos vamos a sentar nosotros si somos fieles a nuestro Señor Jesucristo? A la diestra de Él también. Y lo dice Apocalipsis. En Apocalipsis 3:21. Ahí lo dice. Dice, y te enseñaré, dice, la gloria que mi Padre me ha dado. Y estará conmigo, dice. Entonces, quiere decir que lo que el Padre hizo con el Hijo, en nosotros se va a repetir con nuestro Señor Jesucristo, como nosotros y nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra. Y dice, y a los gentiles anunciará juicio. Nosotros somos los gentiles. A nosotros se nos va a decir qué va a pasar si nosotros no creemos. ¿Qué va a pasar si nosotros no nos acercamos al Señor? Pero no nos va a quebrantar. No nos va a decir, mira, tú te vas a ir al infierno. No va a decir, tú vas a estar en el lago de fuego. No nos va a quebrantar de esa manera como para que tengamos el temor. No, nos va a hablar de las cosas maravillosas para que nosotros despierte en nosotros un amor para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Para darle la gracia, la honra y la gloria al Padre, siempre. Entonces dice, anunciará a los gentiles juicio. No contenderá ni voceará, dice.
O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo lo tuvieron torturándole o lo estuvieron hablando, Él no contendió. Él cayó y se quedó callado. Dice, no contenderá ni voceará. No hará una conversación así con el que no quiere creer. Él solo hablará. Si aquel entendió, bien. Y si no, él callará y seguirá. Podrás decir, está equivocado porque el amor del Señor quiere que... No, mi hermano. No me equivoco. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre a nosotros lo que nos pide es nuestro corazón. Si no tenés corazón para Él, dime, ¿a quién vas a apreciar? Puedes apreciar a nadie. Entonces dice la palabra, no contenderá ni voceará. En aquel tiempo, cuando a él lo llevaron donde lo iban a enjuiciar, le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Eres el rey de los judíos? Y él le dijo, bueno, ¿tú lo crees o te lo han dicho? Solamente preguntó, pero no se puso de tú a tú. Si tú no crees, te va a ir al infierno. No me creas a mí. Mira, esto es así. No, él no voceó así. No habló de esa manera. Solo hizo una pregunta. Entonces dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Él no andaba en las calles de la ciudad hablando. Siempre iba a un templo a hablar. Allá llegaba, en el templo de Salomón. Allá subía al pórtico. De allá hablaba la gente. Y no gritaba, sino que él hablaba de las cosas que habían en el reino de los cielos, lo que las personas iban a recibir, los hijos de los padres que eran obedientes. ¿Qué es lo que recibían? Entonces, dice, y nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. ¿Por qué habla de la caña cascada no quebrará? Él no vino para asustarnos. Nosotros somos una caña parada. Dice una caña cascada. ¿Por qué? Nosotros tenemos un tiempo donde vivimos y luego nacemos, crecemos y morimos. Somos una caña que vamos a caer en cascada, uno tras de otro. Fíjese bien, y dice el Señor, no quebrará la caña cascada. Quiere decir que no nos quebrantará si no creemos. Simplemente vendrá el juicio. Porque así lo dice también ahí en Juan. Viene la muerte, dice. El ser humano nace, crece, muere y luego el juicio, dice. Hay muchos que no quieren creer. Entonces dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. ¿Por qué no apagará ese pábilo? Pábilo que humea. Yo hoy estuve hablando con una persona que dice que el infierno no está aquí en el corazón de la tierra. ¿Por dónde humea el fuego? Por los volcanes, por los axoles. Por ahí humea. Cuando Jesús murió en la cruz, Él bajó al corazón de la tierra, dice. Y les predicó a ellos, a los que no creyeron, a los que estaban en el Hades, que nosotros lo conocemos como infierno. ¿Por qué le decimos infierno? Porque ahí la llama nunca se apaga. Por eso dice, y el pábilo que humea no apagará.
no apagará. O sea, Él no va a apagar el infierno, óigase bien, hasta que el juicio esté en victoria. Fíjese bien, mire qué maravilloso es esto. Le está diciendo a usted, como me lo ha explicado a mí, con su palabra, en el entendimiento, que eso no lo va a pagar hasta que todos los que no creen lleguen a ese lugar donde van a estar sufriendo por la llama. ¿Qué dice? No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Ese es el día terrible del Señor. Ahí está, como lo dice Apocalipsis, el día terrible del Señor. Entonces, cuando nos encontremos en ese lugar, todos los que no quisimos creer en el Señor, como todos los que no creyeron en aquel tiempo, en el paraíso que quedaba a la par del Hades, que es el infierno, a la par quedaban, ahí estaba todos los que creyeron de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el sacrificio, para liberar a todo el pueblo. Pero ellos esperaban como que era un rey que iba a ganar todas las batallas. No, pero no, pues, no era así. Como dice la palabra, su guerra no era con espada, ni con ninguna arma, ni con saetas. No, era con palabras espirituales, en el espíritu. Entonces dice, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. O sea, sí va a haber un día que va a ser apagado. Bueno, no digamos un día, un tiempo. ¿Pero por qué? Porque viene el juicio. En el juicio, dice Apocalipsis, que el Señor va a pedir a todos los muertos que están en el mar. Va a pedir a todos los muertos que tiene la muerte. Y va a pedir al Hades que entregue todos sus muertos. Entonces, cuando el Hades entregue todos los muertos, que nosotros lo conocemos como infierno, entregue a sus muertos, entonces ya no va a haber nadie ahí, porque van al día terrible del Señor, que es el día del juicio, porque todos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando todos sean, por eso le dicen terrible en las escrituras, porque va a ser cuando juzga a todos los que no creyeron, a todos los que no quisieron nada. Entonces viene y los va a apartar, y esos van a estar en el lago de fuego. Es otro lugar que queda abajo del reino de los cielos. Porque en Apocalipsis 14, allí dice que el humo del tormento subirá hasta el Cordero de Dios y sus ángeles. Entonces va a estar en el lugar. Entonces en el Hades ya no va a haber nada. Por eso dice acá, y el pábilo que humea no apagará hasta, oiga, hasta que saque a victoria el juicio. Ya no va a haber nadie. Entonces eso desaparece. Como dice Daniel, llegará que el firmamento se enrollará y todo se terminará. Entonces dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Somos todos nosotros los que creemos. Vamos a esperar en nuestro Señor Jesucristo la venida de Él, y que todos los que creemos vamos a estar con Él. Pero cuando digo todos los que creemos, no me refiero a aquellos que dicen, no, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. No es de ese tipo de gente.
es aquel que en verdad ha confesado con su boca, ha hecho oración de fe y se ha congregado ya en el templo, como dijo Pablo, congregaos como algunos tienen por costumbre. Entonces es ese momento en el cual todos los que creyeron de esa manera y fueron también bautizados, estos subirán con el Señor al reino del cielo. No sé de qué otra manera más se lo puedo explicar, pues Dios me dio esta parte en las Escrituras para que se lo mencionara. Si usted, mi hermano, cree en la palabra de Dios, hijo de Él será. Pero si no cree, entonces su padre es otro. Y yo hoy lo quiero invitar para que reciba al Señor en su corazón, para que eso no se nos pierda, porque lo queremos también tener ahí arriba alabándole al Señor. Así como en los templos hoy llegamos a cantarle y a oír el consejo de Dios, cuando nosotros le cantamos, le estamos alabando. Eso es una práctica de lo que vamos a estar haciendo allá en el reino de los cielos. Porque cuando veamos esa luz inaccesible, nos vamos a llenar de alegría, que nos vamos a acordar, así como los ángeles cantaron, nos vamos a acordar de las alabanzas, porque dijo el Señor que a su tiempo nos dará su alabanza para que nosotros se la podamos cantar a Él como una esposa. Que Dios me lo bendiga. Pero ahora quiero que hagamos la oración de fe. Que repita después de mí. Y usted, mi hermano, estará con el Señor allá arriba. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Mi hermano, mi hermanito, mi hermanita, si usted ve este video y repite esa oración, su vida va a cambiar. Porque desde ese momento es un nuevo nacimiento y usted queda inscrito en el libro de la vida, que es con el nuevo nombre que usted va a tener, por el cual la van a llamar. Que Dios me los bendiga.